Bueno, Emer va a empezar hablando de la diversidad de familias o la diversidad de formas familiares en la Europa preindustrial, ¿no? Y esto le sirve a él para poner en tela de juicio este mito o esta idea de la universalidad de la familia extensa antes de la irrupción de la revolución industrial, ¿no? Él toma como base una investigación demográfica histórica realizada por Laszlo Hagnall, que demuestra que esta familia nuclear, la pareja con los hijos, ya predominaba en buena parte de Europa noroccidental antes de la industrialización, ¿no? Entonces, esta gran familia tradicional, esta familia extensa, podríamos decir, no era la norma generalizada antes de la industrialización que supone el sentido común o que también acepta cierta sociología funcionalista. Es lo que está diciendo Emer, ¿no? Él le está contestando a esta sociología funcionalista. Em, lo que dice Emer es que en realidad había una enorme diversidad regional. Había muchas formas de familia en toda Europa, ¿no? Entonces, él va a decir que existían en Rusia y en los Balcanes las familias conjuntas. Estaban las familias troncales al suroeste de Francia, estaban los sistemas de mesadría en Italia, había un predominio nuclear en el noroeste europeo, ¿no? Toda esta diversidad, dice M, respondía a sistemas de herencia y sistemas de tenencia de la tierra, ¿no? Tenían que ver con una organización del trabajo agrario y no con una esencia cultural única. Yo les voy a compartir un PPT, pero les quiero comentar que cuando hablamos de familia nuclear, hablamos de esta unidad mínima, ¿no? Que conviven bajo el mismo techo una pareja con sus hijos, nada más. La familia extensa es que a esta convivencia bajo el mismo techo de una pareja con sus hijos se le puede agregar uno o dos parientes, como un abuelo, como un tío, como un primo, ¿sí? Y después aparecen en el estudio de Emer la idea de lo que es la familia conjunta, la joint family en inglés, que es una familia más numerosa porque conviven más de una pareja casada bajo el mismo techo y bajo la misma autoridad doméstica, ¿sí? Este es el caso que encuentra él en Rusia, ¿no? Donde los siervos campesinos del sur de Rusia eh, podían convivir los padres con varios hijos ya casados y con sus esposas e hijos, ¿sí? O sea, tres, cuatro generaciones, varios núcleos matrimoniales a la vez, todos trabajando la misma tierra. Y vamos a empezar a hablar de esto, ¿sí? De la herencia, del trabajo agrario y de la tenencia de la tierra. Entonces, tenemos la familia nuclear, la extensa o tradicional, la joint family, la familia troncal, steam family, que sería un punto intermedio entre la familia extensa y la conjunta que estaba en Rusia, ¿no? Pero esta familia troncal es muy específica, es una familia muy específica donde la pareja de padres, podríamos decir, convive con un solo hijo casado. Y con ese hijo casado con el que vive, generalmente es el que va a heredar la explotación de la tierra, ¿no? Mientras que los demás hijos, al casarse, se van de este hogar. La idea es de, ¿por qué familia troncal? La idea de que este tronco familiar y la propiedad van a pasar intactos, entre comillas también, de generación en generación a través de una sola línea, ¿no? Entonces, esto, las familias troncales, se da sobre todo en el suroeste de Francia. Y después tenemos la mesadría, yo les dije que se daba en Italia, pero la mesadría no es un tipo de familia, ¿no? Sino que es un sistema de tenencia de la tierra propio de Italia, donde el propietario de la tierra lo que hace es arrendar sí, una granja por un año a una familia campesina numerosa, ¿no? A cambio de una parte de la cosecha. Este arrendamiento, te arriendo esto a cambio de una parte de la cosecha, es el significado de mesadría. Mesadría significa a medias. Entonces, como este contrato exige una familia grande para trabajar toda la tierra, este sistema de mesadría lo que hace es
favorecer, o más que favorecer, obliga a que se formaran familias conjuntas o familias múltiples, ¿no? Porque se necesitaba mucha mano de obra familiar para poder cumplir con el arriendo. Bueno, entonces, a partir de esta diversidad de familias que se dan en Europa, Emer lo que hace es discutir o matizar esta idea de Hasnal sobre la dicotomía este-oeste, ¿no? Sobre la dicotomía entre los patrones matrimoniales europeos, mostrando que en realidad la realidad cotidiana era mucho más homogénea que una dicotomía simplificadora, ¿no? Y también sigue apostando a tratar de corregir, dice él, este error en el relato del antes-después de la industrialización. Entonces, recapitulando, él quiere dar cuenta de que hay una diversidad enorme en términos familiares en Europa y que no hay un hito antes o después de la industrialización. Em, yo les decía recién que es importante tener la idea de la herencia, de la propiedad de la tierra, porque lo que nos permite ver, además, este trabajo de Emer, esta evolución histórica de la familia, es que el tipo de familia no era una cuestión cultural fijada en cada pueblo, ¿sí? No tenía que ver con una esencia cultural, sino que era una respuesta de un grupo familiar a condiciones materiales concretas, ¿sí? Como el sistema de herencia, como el régimen de tenencia de la tierra, como las necesidades de mucha mano de obra para trabajar el campo, ¿sí? Por eso en una misma región, él muestra que en una misma región pueden convivir distintos tipos de familia según la clase social, según el momento del ciclo de vida de cada hogar, ¿no? Entonces es interesante esto que nos empiece a resonar para tenerlo en mente, para ver esta continuidad con transformaciones y poder entender las familias actuales, ¿no? Em, Otra idea muy interesante que incluye Emer en su trabajo es que los hogares, o él habla de hogares, no habla de familias, ahora vamos a ver también este punto metodológico importante en el trabajo de él, ¿no? En que estos hogares preindustriales incluían a personas que no estaban emparentadas, sirvientes, aprendices, jornaleros, y que todos vivían bajo el mismo techo, ¿sí? Entonces, esto le permite a él cuestionar esta equivalencia automática que por mucho tiempo se entendió en la sociología entre hogar y familia, ¿sí? Y esta idea de hogar y familia es un problema que llega hasta nuestros días también, ¿no? Entonces, metodológicamente hay que empezar a cuestionar esta equivalencia de hogar o familia, de hogar y familia, perdón. Em, la tipología de familia, dice él, se refiere solamente al grupo doméstico corresidente, o sea, los que viven bajo el mismo techo, ¿no? Que es distinto también al uso que hacemos en antropología del término familia extensa, donde normalmente en antropología por familia extensa nos referimos a una red de parentesco más amplia, aunque no convivan todos los miembros de esa red bajo esta misma, bajo un mismo techo, ¿no? Entonces, esta distinción que hace Emer entre hogar, el que vive con el otro, y parentesco, el que está emparentado con viva o no, es un punto metodológico muy importante a tener en cuenta, ¿no? Porque es importante, porque nos sirve, nos es útil para pensar las comunidades con las que trabajamos, donde el hogar y la red de parentesco no necesariamente van a coincidir.